Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Rosberly Heredia y junto a mis compañeros Luis Martínez, Mónica Ojeda, Leonardo Valera, María Brizuela, Natalie Soto, Sara Moncada y Kerly Chacón les vamos a hablar sobre posición anatómica, planos, ejes y términos de relación. Podemos decir que los planos y los ejes anatómicos son superficies imaginarias que dividen al cuerpo para facilitar tanto la descripción de su estructura como su denominación y su estudio. Asimismo, podemos decir que los planos son bidimensionales y los ejes son una línea de corte unidimensional. Esta se entiende como bipedestación, es decir, con mirada horizontal, miembros superiores a cada lado del tronco, palma de la mano hacia arriba y hacia adelante y los miembros inferiores juntos con los pies apuntando hacia adelante. Desde allí se entiende entonces que el paciente puede estar tanto acostado como sentado, boca arriba, boca abajo o sobre un lado, etc. Y ahora los dejo con mi compañero Luis. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Martínez y yo les voy a hablar sobre el plano sagital. En anatomía se le conoce como plano medial a la línea que atraviesa de manera vertical la sutura sagital del cráneo, dividiendo así el cuerpo en un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Para qué sirve el plano sagital? Este, además de servirnos para analizar dos movimientos que realizan la mayoría de las articulaciones, también al momento de realizar la evaluación de la postura corporal nos ayuda a visualizar de manera completa la posición de la cabeza con respecto al resto del cuerpo, así como la ubicación de los hombros y la alineación de las rodillas. El plano coronal es una designación que se utiliza en anatomía para describir ciertos órganos o estructuras, dependiendo de su localización en el cuerpo, por lo que éste realiza un corte imaginario. El plano frontal pasa por todo el medio del cráneo dividiéndolo en dos mitades, fragmentándolo todo en dos mitades, anterior o ventral y posterior o dorsal. Esto nos ayuda mucho a comprender a la hora de estudiar las posiciones anatómicas y a la hora de realizar cualquier estudio, ya que por lo menos un ejemplo sería a la hora de visualizar una radiografía de la columna vertebral. Es mucho más sencilla visualizarla desde la parte dorsal y otro ejemplo sería una radiografía del tórax, visualizándolo desde la parte ventral. Hola, mi nombre es Leonardo Valera y yo les vengo a hablar un poco sobre el plano longitudinal. El plano longitudinal, axial o transversal, al igual que otros planos, sirve para estudiar al cuerpo en su posición anatómica. Divide el cuerpo en dos partes, en una parte superior y en una parte inferior. Además, sirve para estudiar las diferentes partes del cuerpo, ya sean huesos, articulaciones, por lo menos las articulaciones que ejercen movimiento de rotación se estudian bajo un corte transversal o axial. También sirve para observar posibles alteraciones que vayan hacia el caudal o el céfalo. Muchas gracias. Mi nombre es María Brizuela y hoy les vengo a hablar un poco sobre el eje transversal. El eje transversal en la anatomía se conoce habitualmente como el eje laterolateral o eje izquierda-derecha. Se trata de un eje contenido en el plano transversal y que atraviesa el organismo de un lado a otro. A lo largo de su longitud se pueden diferenciar estructuras a la derecha y a la izquierda. Gracias. El eje vertical o longitudinal se utiliza en la técnica, la biología y otras ciencias para indicar el eje de un cuerpo en la dirección con una dimensión mayor. A menudo el eje longitudinal es también el eje de simetría de un cuerpo. En anatomía, el eje vertical o craneocaudal pasa a través del cuerpo humano como un eje longitudinal y pasa a través del extremo craneal, que es la parte superior, hacia el extremo caudal, que es la parte inferior, o viceversa. Continuando con el tema, tenemos como último eje el eje anteroposterior, que también es conocido como el eje sagital o eje ventrodorsal. Es de dirección horizontal y perpendicular a los planos coronales. El eje anteroposterior se ubica como una flecha que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Y los movimientos en torno a un eje anteroposterior en el plano coronal se llaman abducción y aducción.
Buen día, mi nombre es Kerly Chacón y le hablaré sobre los términos de relación, comparación y lateralidad. Estos términos son anterior o ventral, que quiere decir adelante, posterior o dorsal, que quiere decir atrás, superior o craneal, quiere decir que está más cerca del cráneo o de la cabeza, inferior o caudal, quiere decir que está más cercano a los pies, medial, quiere decir más cercano al plano sagital, lateral quiere decir que está alejado del plano sagital, proximal quiere decir que está cerca del origen del miembro y distal que está alejado del origen del miembro. Superficial quiere decir más cerca de la superficie, intermedio es la estructura entre superficial y profunda, profundo quiere decir más lejos de la superficie. Externo quiere decir más alejado del centro del órgano. Interno quiere decir más cercano al centro del órgano. Ulnar quiere decir del lado del cúbito, peroneo quiere decir del lado del peroné. Sural se dice cuando es perteneciente a la pantorrilla. Ipsilateral u homolateral quiere decir que está del mismo lado. Contralateral quiere decir que está del lado opuesto. Inferomedial quiere decir que está cerca de los pies y del plano medial. Y superolateral quiere decir que está más cerca de la cabeza pero alejado del plano sagital. Esa fue toda nuestra exposición, espero que les haya gustado.